capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo. Capítulo número 17. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Leemos entonces del capítulo 17, el versículo número 10, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? En el inicio de este capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo, hermano y hermana, hablábamos de esa manifestación gloriosa donde Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, fueron llevados por el Señor mismo para tener esta visión de lo que sería un adelanto, por así decirlo, hermano, de la manifestación gloriosa del reino de los cielos, donde los discípulos vieron no solamente a nuestro Señor Jesucristo, sino que dice que vieron con él a Moisés y a Elías. El Evangelio según San Lucas dice que hablaban acerca de las cosas que le iban a acontecer pronto a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermano, pues los había hecho a los discípulos, no solamente los 3 sellos, sino los 11, creer ya firmemente que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era el Cristo prometido. El Cristo prometido. Pero ya ellos habían creído esa verdad. Y como los escribas, los religiosos, hermano, ellos, el Señor se los dijo, le daban una interpretación a la palabra de Dios errada. Por eso el Señor se los dijo: erráis mucho ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, a quienes el Señor se los decía eran hombres que sabían, hermano, la palabra, la ley, la sabían. No eran hombres ignorantes de la palabra. El problema es que cuando ellos, hermano, trataban de interpretar la palabra, lo hacían con prejuicio, o sea, lo hacían, hermano, favoreciendo sus intereses religiosos, económicos. Eso es lo que hacían ellos. Y eso es lo que le enseñaban al pueblo. Y el pueblo los tenía como hombres de Dios. Entonces el pueblo, hermano, había aprendido mal, porque mal les habían enseñado sus maestros. Aunque había un grupo de gentes que hermano, no los querían a estos religiosos, no los querían porque sabían que eran hipócritas, que eran mentirosos, que eran ladrones y tantas cosas como el Señor se los dice. Y habían, pues, muchos habían hermano, decidido seguir la tradición menor, como ya lo hemos explicado, tradición mayor y tradición menor. Pero ahora sucede eso, de que los discípulos dicen: bueno, si nosotros creemos, ya creímos, hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, entonces surgía una inquietud en ellos. Surgió la inquietud. Porque el Señor Jesús, si usted se recuerda,
anticipadamente aquí, cuando San Juan Bautista cae preso, San Juan Bautista manda a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si Él era el que habría de venir o esperarían a otro. Entonces, claro, San Juan Bautista conocía lo que las escrituras, las profecías decían del Señor Jesús. Pero como él estaba preso, hermano, él quería estar seguro si su ministerio había, hermano, logrado el propósito de preparar el camino para lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Porque San Juan Bautista sabía, él vio la voz que le dijo quién era, y era el Señor Jesús. O sea, él había tenido esa experiencia. Pero cuando él va a preguntar, hermano, allí el Señor pues le dice, bueno, díganle a Juan que las señales que de mí los profetas dijeron se han cumplido. Pero después de eso dice que cuando sus discípulos se iban, el Señor comenzó a decirle a la gente acerca de Juan, la grandeza de Juan. O sea, lo puso como el más grande de los profetas. Y les dijo esto, le dijo, y él es aquel Elías que había de venir. Porque Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, del profeta Malaquías, él lo dijo claramente, que antes de la manifestación del día grande y terrible de Jehová, habría de venir Elías. Entonces la gente sabía que antes de que el Cristo apareciese, tenía que venir Elías. Ahora, ¿cómo era Elías? ¿Qué es lo que, hermanos, las escrituras nos dicen acerca del profeta Elías? Que Elías era un hombre, hermano, de muchas señales. De muchas señales. O sea, el ministerio de Elías, hermano, fue un ministerio, hermano, con el Espíritu de Dios, pero, hermano, acompañado de muchas señales. Entonces, como aquellos religiosos interpretaban mal las escrituras, en cierta manera ellos dijeron, bueno, siguiendo la lógica de cómo fue el ministerio de Elías, entonces cuando Elías venga antes del Cristo, va a manifestarse de la misma manera. Entonces fíjense, que el mismo Dios dijo que cuando apareciera San Juan Bautista, él iba a venir en el espíritu y poder de Elías. Pero ¿qué vemos? Que cuando San Juan Bautista aparece, el mismo San Juan apóstol dice, a la verdad, Juan ninguna señal hizo. Fíjense. Pero entonces, como que hay una contradicción, porque si dijo Dios en la profecía que San Juan Bautista iba a venir en el espíritu y el poder de Elías, ¿por qué cuando San Juan Bautista aparece no sana ni un dolor de cabeza? Entonces, ¿cómo es que se iba a parecer, hermano, su ministerio al de el verdadero Elías? ¿Cómo? Entonces, ¿a qué se refería Dios cuando dijo que San Juan Bautista iba a aparecer en el poder y el espíritu de Elías? Entonces, fíjense, no solamente cuando vemos el ministerio de San Juan Bautista, vemos eso, vemos señales, ¿verdad? Muchas señales. Pero también nos enseñan las escrituras que fue Elías, el hombre que Dios usó para volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Porque el pueblo de Israel en los tiempos, hermano, cuando Dios levanta al profeta Elías, el pueblo, hermano, de Israel cayó en una apostasía tremenda. Porque el rey que había sido puesto, hermano, se supone que traía una línea, hermano, de descendencia divina, o sea, puestos por Dios. Los reyes se apartaban de la voluntad de Dios. Y Acab,
hermano, el rey de Israel, hermano, fue uno de ellos. Que cuando llegó, hermano, a ser rey de Israel, hermano, apartó de Dios, le hizo culto a Baal, templo a Baal, figuras a Baal, a dioses. Se casó con la hija de un sacerdote, hermano, pagano. Y, hermano, obligó al pueblo de Israel a adorar a Baal. Y es ahí cuando Dios levanta a Elías. Y es cierto que, hermano, Elías hizo muchas señales. Pero cuando Dios dice que, hermano, San Juan Bautista vendría en el poder y el espíritu de Elías, entonces tendríamos que ver entonces el ministerio de Elías, de San Juan Bautista, para comparar el ministerio de San Juan Bautista con algo del ministerio de Elías. Y entonces encontramos que sí, efectivamente, Elías fue usado para sacar en esos tiempos, hermano, la idolatría del pueblo de Israel y volver el corazón de Israel a Dios. Es esa misma obra de Elías es la que hace San Juan Bautista. Porque cuando se habla de San Juan Bautista, dice, hermano, que él vendría en el espíritu de Elías y poder de Elías, dice, y él haría volver el corazón de los padres a los hijos. O sea, vendría a restaurar, hermano, una situación difícil que había en el pueblo de Israel. Entonces, aunque San Juan Bautista no hizo ningún milagro, pero, hermano, nadie hizo lo que San Juan Bautista hizo. De preparar el corazón del pueblo de Israel. De reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Entonces, cuando San Juan Bautista aparece, hermano, hubieron muchas reconciliaciones entre padres e hijos. Se volvió el respeto de los hijos hacia los padres. Se volvió entonces el valor, hermano, el cariño, hermano, de los padres hacia los hijos. Pero todo ello era para preparar al pueblo para la venida del Señor. Pero entonces los religiosos decían, no. Cuando aparezca Elías, va a ser señales tremendas como Elías. Porque el Señor dice que vendrá Elías. Los ellos esperaban al profeta Elías. Esperaban a aquel hombre que iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia con esto, hermano? Que debemos de tener cuidado, hermano, cuando interpretamos o pretendemos interpretar o pretendemos comparar, hermano, porciones de la palabra de Dios, para no, hermano, darles una interpretación errada. Porque el punto es este, mire, que como aparece San Juan Bautista y no hace lo que ellos pensaban que San Juan Bautista tenía que hacer, ellos dicen, este no es Elías. Y como para ellos Elías tenía que venir primero, entonces por eso cuando aparece el Señor, dijeron, este no es el Cristo, porque antes del Cristo tiene que venir Elías. Y por eso el Señor, hermano, a sus discípulos se lo dijo, pero ellos no la agarraron. Cuando el Señor les dijo, y este es el Elías que habría de venir, si queréis recibirlo, recibidlo. O sea, el Señor se lo dijo, San Juan Bautista es el Elías que yo había prometido. Entonces no lo entendieron. ¿Por qué? Porque hoy, después de la transfiguración, después de haber entendido que Jesús era el Cristo, entonces llega la incógnita, como que no casa, como que el rompecabezas no se logra poner, porque dice, bueno, si Jesús es el Cristo, entonces, ¿y Elías? Dijeron, ¿qué pasó con Elías? Y dijeron, preguntémosle. Y entonces es que viene, dice ahí, entonces, dice,
En versículo 10, entonces los discípulos, sus discípulos, le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, dijeron, Señor, ya estás aquí. Tú eres el Cristo. Lo creemos firmemente. Pero ahora nos viene una pregunta, Señor, ¿y Elías? Dicen los escribas que antes de ti tiene que venir Elías. Ahora, por eso le digo, ¿quiénes eran los escribas? O sea, eran hombres, no eran ignorantes, aunque el Señor les dice que ellos ignoraban las escrituras y el poder de Dios, pero las ignoraban en el aspecto, hermano, que las entendían mal. Usted ha oído gente religiosa que dice, bueno, yo pienso que Dios no se va a enojar con esto. Está interpretando la palabra de Dios como ellos piensan. En mi manera de pensar, yo creo que a Dios no le ofende que yo haga esto. Están interpretando la palabra como a ellos les conviene. Y yo le aseguro, hermano, que podemos, hermano, divergir, hermano, diferenciar las opiniones, hermano, de comprensión de la palabra. Unos dijéramos una cosa, otros dijéramos otra, pero el punto es que hay una sola verdad que Dios quiere enseñar, declarar a su pueblo. Hay una sola verdad. Entonces, hermano, es ahí donde cae en el peligro el hombre, hermano, de que si nosotros, hermano, pensamos, creemos, hermano, entendemos las escrituras como nosotros lo pensamos, creemos, entonces, y no se manifiesta lo que nosotros pensamos o creemos, entonces vamos a creer que eso no es de Dios. Por ejemplo, fíjese, hay denominaciones religiosas que no creen en los dones del Espíritu Santo, que aún se atreven a decir, hermano, que eso es del diablo. Fíjese. Se atreven a decir que eso es del diablo. No, esa es jerigosa, es una locura, eso no es de Dios. ¿Por qué Dios no se manifiesta como ellos piensan? Porque Dios no se manifiesta como ellos piensan. Entonces, cae, hermano, hasta en el peligro cae el religioso de maldecir, de llamar, hermano, o atribuirle al diablo la misma obra de Dios. Porque el Señor Jesús, ¿qué dijeron? Hijo del demonio es. Por Belzebú echa fuera a los demonios, porque es hijo del demonio. Y el Señor no era hijo del demonio. Lo que sucedía era que, claro, el Señor Jesús no hacía, no se manifestaba como a ellos les agradaba, como ellos esperaban. Entonces los escribas eran hombres, hermano. Mire, los escribas eran hombres tan metódicos, tan celosos en la escritura, de la escritura, que ellos eran los que se encargaban de duplicar los rollos de los libros de los profetas. Y no solamente eran cuidadosos en hacerlo, hermano, en contar, hermano, las letras, los puntos y las comas de lo que habían copiado, sino que se aprendían, hermano, la cantidad de letras, de capítulos que tenía cierto libro. O sea, cosa que usted y yo como cristianos ni lo hacemos. No lo hacemos. Hay cristianos que no sabemos ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Hay cristianos que no sabemos ni siquiera encontrar ciertos libros de la Biblia. Me hace el favor, me lo busca, por favor. No lo sabemos. Hay cristianos que, hermano, mucha doctrina bíblica, hermano, no la entendemos, no la comprendemos y mucho menos la podemos explicar. Y somos cristianos. Y no quiere decir que no somos cristianos, somos cristianos. Pero lo que le quiero decir es que los escribas eran hombres, hermanos, tan celosos, tan cuidadosos de la escritura,
que cuando ellos iban a duplicar un libro, porque lo hacían a mano, porque la imprenta no existía todavía, ellos, hermano, se encargaban de contar, como les digo, las comas, los puntos, las letras, el número de palabras que había. Entonces yo sabía, usted le preguntaba, ¿cuántas letras tiene el libro de Isaías? Tantas. ¿Cuántas comas tiene el libro de Isaías? Tantas. Sabían todo. Entonces ellos, hermano, en teoría, ellos sabían mucho. Pero espiritualmente no sabían nada. No sabían nada. ¿Por qué? Porque cuando ellos pensaban en este hombre, en San Juan Bautista, ellos dijeron, este no puede ser Elías. Porque si vemos el ministerio de Elías, ni se compara con este tenía un dolor de cabeza sanado. Este no es Elías, dijeron. Y Elías estaba enfrente de ellos. Entonces, claro, como para ellos San Juan Bautista no era Elías, mucho menos el Señor Jesucristo iba a ser el Cristo. Porque al Cristo lo tenía que anteceder Elías. ¿Sí me entiende, hermano? Eso es lo que los discípulos habían aprendido. Lo que les habían enseñado a ellos. O sea, el Señor ya les había venido enseñando. El Señor ya se los había dicho. San Juan Bautista es el Elías que había de venir. Si quieren recibirlo, recíbanlo. Él es. Ni le entendieron. ¿Por qué? Porque ahora le están preguntando. Le están diciendo, bueno, Señor, tú eres el Cristo. Lo creemos firmemente. Pero entonces ahora, como que dice, entonces quiere decir que los escribas están equivocados, Señor. Porque ellos dicen, los escribas dicen, que antes de ti tiene que venir Elías. ¿Y por qué lo dirán, Señor? Entonces, mire, esto es linda, la actitud de nuestro Señor Jesucristo es linda. Porque a pesar de que los escribas no eran hombres de Dios, eran religiosos, no eran hombres de Dios, pero en cierta manera habían verdades que ellos las enseñaban. Por ejemplo, de que Elías tenía que venir antes del Cristo. Eso era cierto. O sea, el Señor no lo podía negar. Era cierto. Ellos lo decían. Es cierto. Entonces viene el Señor y en lugar de decirles, no le crean, esos son hijos del diablo, eso no les crean. No, viene el Señor y le dice, ellos están en lo cierto. Eso es lo que le dice en el versículo cuando responde el Señor. Cuando dice, a la verdad, Elías viene primero. O sea, lo que eso es cierto. Entonces, Dios siempre honra su palabra, su verdad. Dios siempre honra su verdad. Porque el mismo diablo, hermano, puede decir una verdad y Dios dice, eso es cierto. Pero el hecho de que Dios diga que lo que está diciendo el diablo mismo o alguien que es del diablo, eso no quiere decir que Dios, hermano, esté de acuerdo en lo que esa persona está diciendo, hermano, profundamente, espiritualmente hablando. Porque ellos decían, Elías viene, pero en realidad ellos esperaban otra clase de Elías y no el Elías, o sea, San Juan Bautista, como vino. Entonces al Señor Jesús, hermano, lo que no le agrada, hermano, es que los religiosos queramos forzar la palabra de Dios para darle un cumplimiento o una interpretación que no la tiene. Que no la tiene. Entonces es así como surgen, hermano, las herejías, las falsas enseñanzas. Donde vienen los religiosos y dicen, bueno, aquí Dios quiere decir esto. Y no quiere decir eso. No quiere decir eso. Como les digo, tendríamos, si usted quiere para poner ejemplos, tendríamos que ir a enseñanzas falsas. Que se enseñan como mandamientos de hombres. Como por ejemplo el matrimonio. No es una enseñanza doctrinal, pero el matrimonio. ¿Qué es lo que, hermano, los religiosos le habían enseñado al pueblo? Le habían enseñado al pueblo hermano, bueno, usted se puede casar con la mujer que quiera. Y si esta mujer a usted no le agrada en cualquier cosa, usted tiene todo el derecho de darle carta de divorcio
y casarse con otra. Y así sucesivamente puede casarse con las que quiera. Eso es lo que había enseñado. Y los hombres decían, maestro, palabra de Dios, decían. Ya tenían su lista, ¿verdad? La Juana, la Tancha, la Pellita. Ya tenían la lista. Primero con esta, después la voy a dejar, después con esta, después con esta. Y hasta ya felices estaban. Cuando viene, hermano, y entonces ellos, pensando, hermano, que sabían más que Dios, dijeron, vamos a ver. Moisés dijo esto, vamos a ver qué dice, a ver si es de Dios, a ver qué nos dice. Y dice, maestro, queremos hacerte una pregunta. Moisés, fíjese, de entrada lo ponen en contra con Moisés. Para decir, Moisés, nuestro mayor personaje del Antiguo Testamento, Moisés nos mandó, escribió y dijo que si alguno tiene una mujer y no le agradare, que le dé carta de divorcio. Señor, ¿es lícito para el hombre casarse con más de una mujer? Y entonces viene el Señor y le da la respuesta. Y entonces les dice, miren, lo que Moisés hizo, lo hizo empujado por la dureza de sus corazones. Por eso lo hizo Moisés. Pero si ustedes van más atrás al creador de la vida, cuando el creador creó al hombre y a la mujer, ¿cuántas Evitas le hizo al Adancito? ¿Ah? Una, ¿verdad? No le dijo, mira, Adancito, yo te estimo y te considero. Te voy a hacer una Evita rubia, te voy a hacer una Evita colochita, te voy a hacer una Evita negrita, te voy a hacer una Evita gordita, te voy a hacer una Evita cuerpo de Barbie. No le dijo eso. Dijo Dios, con una le basta. Esta será la ayuda idónea para Adancito, dijo. Y esa fue, ¿verdad? Entonces viene y le dice, si ustedes van, le dijo, más adelante, donde Dios mismo creó, ustedes van a ver que lo que Dios creó fue varón y hembra. ¿Verdad? Varón y hembra. Varón y hembra. Porque ustedes oyeron que fue dicho, a ustedes les enseñó Moisés, pero yo les digo, o sea, Dios dice que si hablando de pureza en el matrimonio se trata, que el hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No, o sea que ellos esperaban, estaban felices con la ley, mientras la ley les daba que pudieran tener cuantas mujeres quisieran, ellos estaban felices. Ahora viene el Señor y dice, la ley no sirve. Lo que Moisés enseñó no sirve, dijo. Eso es lo que Dios dice. Entonces, ve, hermano, cómo el mismo mandamiento, la misma enseñanza, unos la habían interpretado de una manera, en cambio Dios se las quería enseñar de otra. De otra. La misma enseñanza. Entonces ellos estaban seguros que estaban correctos. No. El siervo Moisés nos ordenó. Hay que obedecerlo. Ahora dice Dios, no, ustedes oyeron que fue dicho. A ustedes les enseñaron. Pero ahora Dios les dice, vayan a los cimientos de la creación y vean cuántas mujeres Dios le hizo a Adán. Una sola. Se acabó. Entonces ve, hermano, que hay enseñanzas de la palabra de Dios que nosotros las queremos torcer a modo que se hagan a favor nuestro. Y nos hacemos maestros. Y por eso se hacían maestros, porque ellos estaban seguros que estaban en lo cierto, mas no estaban en lo cierto, estaban errados completamente.
Entonces los discípulos eso creían. Bueno, Señor, y entonces ahora explícanos por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes de ti. Señor, ¿están en lo cierto? Dijo, están en lo cierto. A la verdad es necesario que Elías venga primero, pero una cosa les digo, Elías ya vino. ¿Qué? Que ya vino. Ya vino. Y comenzaron a hacer cuentas. ¿Y cuándo vino? Y pues te acordás, Juan. Yo no, Jacob. ¿Y vos, Pedro? Tampoco. ¿Y cuándo, Señor? Y entonces el Señor les da una descripción. Y les dice, a la verdad, dice así, versículo 12, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces se acordaron de las palabras del Señor. ¿Se acuerdan cuando llegaron los dos discípulos de Juan? ¿Se acuerdan lo que el Señor les dijo? Entonces Juan era el Elías que había de venir. Pero fíjense, aquellos estaban seguros que el Señor Jesús no era el Cristo, porque para ellos Elías no había venido todavía, y ya había venido, y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y ni cuenta se dieron que al pobre Elías estaban matando, porque no creían en la verdad de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de no forzar enseñanzas bíblicas, hermano, a modo de, hermano, crear nosotros, hermano, enseñanzas que vayan en contra de la palabra. Y nosotros pensemos que vamos bien. Por eso la gente, mire, la gente que va a lugares donde se dicen cosas, les enseñan cosas que les gustan, dice, no, dice, mi pastor es un hombre de Dios, dice, hombre, cómo enseña de lindo. No, mis pastores, ellos son un amor, un cariño, son los siervos de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque les enseñan cosas que van de acuerdo a sus carnalidades. Y mientras les consientan sus carnalidades, ellos creen que están en lo cierto. Y les dicen frases, dime usted, cuando les hagan estos legalistas, usted díganle esto: Dios lo que mira es el corazón. Ahí está, Dios lo que mira es el corazón. Sí. No, si Dios lo que mira es el corazón. Se vuelven pericos de repetir lo que otro perico ha dicho. ¿Por qué es lo que sucede? Que el diablo dice, tú vas a decir esto, vas a enseñar esto, y eso le vas a transmitir a otro, a otro, a otro. Entonces hay gente que lo único que hace es repetir como loro lo que ha oído que otro loro dice. Pero si ya usted dice, va, entonces usted enséñeme con base bíblica doctrinal por qué usted dice y sostiene eso. O sea, no, pues yo no sé, dice, yo no sé. A mí eso me han enseñado. Es que el Señor dijo, nosotros lo que sabemos testificamos y defendemos. Ustedes hablan lo que no saben, nosotros hablamos lo que sabemos. Se lo dijo a Nicodemo, a un maestro de Israel. Nosotros lo que sabemos, hablamos. Hay gente que habla lo que no sabe. Y usted habla con ellos, no, y parecen más sabios que 7 que sepan aconsejar, dice la palabra de Dios. Sí, se creen más sabios que 7 que sepan aconsejar. Eso es lo que dice Dios del necio y de la necia. El necio, dice, en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Dice, no, dice, yo estoy en la verdad, no, yo tengo razón, yo sé que es la verdad y yo estoy seguro que esa es la verdad y a mí nadie me va a sacar de eso, aunque hermano esté camino al infierno. Y por eso dice la palabra de Dios, aunque metas al necio en un mortero con granos y lo machaques con el pisón, no se va a apartar de él su necedad. Seguirá siendo necio. Porque eso le han enseñado al pobre necio. Y como no escudriña, como no lee, entonces nunca va a conocer la verdad. Simplemente va a transmitir lo que a él le han transmitido. No, es que a mí mi bisabuela me enseñó, y mi abuela me enseñó, y mi mamá me enseñó, así que lo voy a enseñar a mis hijos y a mis nietos y a mis tataranietos. Por lo menos, lo bueno es que toda la familia va a estar en el infierno, ¿verdad? Juntos, ¿verdad?
Eso es lo bueno, por lo menos que toda la familia va a estar junta, ¿verdad? Pero en el infierno. Pero qué triste es que nos dejemos llevar, hermano, simplemente por hombres que le dan, hermano, una interpretación a la palabra como a ellos les conviene. Usted ve lo que está pasando hoy con eso de los atentados que han habido allá en Francia, ¿verdad? ¿Qué cree que es qué cree que hacen estos hombres? Según ellos están poniendo por obra la palabra de Dios. Según ellos están poniendo por obra la palabra de Dios, que Dios los ampara para matar gente. ¿A dónde dijo Dios que había que matar al prójimo o al amigo o al enemigo? ¿No? Entonces, fíjese, se recuerda que ellos, hermano, los judíos eran gente, hermano, que odiaba, hermano, a los que no eran judíos. ¿Por qué? Eso les había enseñado en la ley. Eso había enseñado en la ley. Yo decía, no, la ley dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás, odiarás a tu enemigo. Entonces aparece el Señor y le dicen: Señor, ¿verdad que hay que aborrecer al enemigo? Dijo Dios: no, hay que amar al enemigo. ¿Qué hay que amar al enemigo? Tú no eres de Dios, le decían. Si Dios dice que hay que aborrecerlo, que hay que odiarlo. No, eso es lo que ustedes oyeron que fue dicho. Ustedes oyeron que fue dicho. Ahora, ¿quién es mayor, Cristo o Moisés? El Señor, por supuesto. Entonces, la ley toda, hermano. Moisés escribió muchas cosas impulsado por el miedo al pueblo. Porque lo del matrimonio, el Señor se lo dijo claramente: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. O sea, Moisés dijo: a estos no les puedo sacar de la cabeza 10 mujeres. Vaya, pues vamos a dar permiso que se casen con 10 si quieren, pues. Pero no es porque era la voluntad de Dios, es porque Moisés vio que ya no se las podía quitar eso. Y por eso dice el Señor: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió darle carta de repudio a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Les decimos los pastores: mire, hermano, es la moda, hermano. Estamos en un mundo moderno, hermano. Esto no lo podemos cambiar. Toda la gente lo hace, toda la gente celebra. Entonces, metámonos en la cola otra vez. Celebramos también nosotros. Hermanos, de aquí en adelante, celebrar esto es de Dios. Bravo, dice la gente. Aleluya, gloria a Dios, dice la gente. A celebrar. Y le están celebrando al diablo. Al diablo. Por eso dijo el Señor: no podemos participar de la mesa de los demonios con la mesa de Dios. ¿Cómo nos vamos a sentar en la mesa con el diablo? Y después en la noche vamos a estar con los hermanitos, celebrando con el diablo, y en la noche alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cómo? El Señor dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con el diablo? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? No hay nada. Unos van para el cielo y otros para el infierno. No tenemos nada que ver nosotros. Pero pregúntele a ciertos pastores, ciertas corrientes religiosas. No, dice: pues tenemos que celebrar. Si no es malo, hagámoslo, convivamos, vivamos, juguemos, tomemos, chupemos. Sí, ¿no sabe usted que hay iglesias cristianas donde los miembros, los servidores, no chupan naranja, chupan guaro, hermano? Beben cerveza, licor, tequila, aleluya, ¡jua! Eso hace. Dice: no, mi pastor es de Dios. Hasta con nosotros. Estaba un poco pasadito de copas el pastor anoche porque estaba hablando muy aguado, pero está bien. Se vale, es nuestro pastor, lo queremos mucho. Imaginen pastores de goma, borrachos, hermano. Crudos, imagínense a mí crudo aquí. Perdón, hermanita, tráigame el consomé de pollo aquí, por favor, porque no aguanto. Tráigame, levántate, Lázaro, 7 mares, tráigame aquí porque me muero. O tráigame, si quiere, tráigame la botellita porque con esa sola se me quita. Imagínate.
Imagínense en la Santa Cena, digamos, tequila. No, me estuviera lleno de borrachos aquí el día de la Santa Cena. Ya se quisieran repetirse. Y, hermanito, en lugar de copitas, ¿por qué no damos vasotes, hermano? Para darle gusto pues a la Santa Cena, hermano pastor. Se lo aseguro que había quien pidiera eso, hermano. Porque hay gente que se pregunta y dice, ¿y qué es lo que dan? ¿Vino o qué es lo que dan? Yo me recuerdo una vez llegaron unos borrachitos a la iglesia, había Santa Cena. Y el diácono cometió la imprudencia no se fijó que estaban borrachitos. Entonces llegó y le sirvió la copita, se la tomó y le pidió otra. ¿Qué creyó que era vino? Cuando se dio cuenta que era jugo de uva, ya no le gustó. Digo, esto no sirve, dijo. Pero fíjense, hermano, las enseñanzas, hermano. Que somos, por eso Dios dice que sobre los maestros, sobre los que enseñamos, nos va a caer peor el castigo, porque ni entramos ni dejamos entrar a los que quieren entrar, sino que decimos, no, hermano, aquí no se trata de santidad, aquí el que es más diablo, hermano, es el que entra al cielo. No, hermano, aquí no se trata de orar, hermana, levántense a santurrón, hermano, aquí no se ora, a bailar. Que a la hora de la alabanza se baila, así que quítese los zapatos y a bailar, hermanos, traigan las banderas, que corran ahí las hermanas, tírense ahí donde quieran. Yo les aseguro que esto fuera una alegría aquí en la carne, si le diéramos libertad de correr y sacar banderas y tirarse al suelo. No, hombre, un relajo que hicieran. Pero ¿quién tiene la culpa? Los dirigentes. Nosotros los que dirigimos tenemos la culpa, porque el pueblo se corrompe y no decimos nada. Por eso es que a Aarón lo castigó el Señor. Porque Aarón, cuando Moisés se fue al monte a hablar con Dios, imagínense, el pobre Moisés dijo, no, pobre pueblo de Dios, voy ahí para interceder por ellos, que Dios me bendiga, me santifique para que ellos sean un pueblo santo. Y va Moisés, hermano, 40 días allá con Dios, hermano, y mientras Moisés estaba, hermano, allá sin comer ni nada, hermano, hablando con Dios, los otros carnales abajo bailando y chupando feliz, hermano, tomando, adorando el becerro que de carambola salió, dijo Aarón, y le dijo a Moisés, ¿y qué hiciste, Aarón? Pues yo lo único que hice fue pedirle oro al pueblo y lo tiré en el fuego y salió este becerro. ¿Cómo? ¿Cómo que de magia salió el becerro? Él lo hizo, él lo labró. Él le dijo, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto, pueblo de Israel, alaben a Jehová. Y dijeron, aleluya, dijeron, écheme. ¿Quién tuvo la culpa? El líder que había sido encargado de cuidar al pueblo de Dios. Entonces la culpa no la tiene el pueblo. El pueblo no tiene la culpa, porque el pueblo viene carnal y quiere corromperse y solo quiere las cosas de la carne. La culpa está en los que dirigimos, en los que guiamos al pueblo de Dios. Esos tenemos la culpa. Porque no le decimos la verdad por miedo de que se vayan de la iglesia. No le decimos la verdad. Dice, no, es que se va a enojar la hermanita. El hermano se va a enojar, el hermano. Ya ve, pues hermano, cómo colabora. Se va a enojar, hermano. Dejémosla. ¿Qué lo haga? No. Aquí no se trata de agradar a hombre alguno, ni mujer alguna. Aquí se trata de agradar a Dios. Y al que le gusta, bendito sea Dios. Y al que no le gusta, que le vaya gustando. Si no le decimos que se vaya, porque si se va, lo estamos mandando a la trompa del diablo, quizás a que se pierda por completo. Mejor que se quede aquí. Y aquí lo controlamos, la controlamos, y aquí le amarramos la pitita y se la jalamos cuando es necesario. Sí, eso es. Por eso es que hay gente que no viene a la iglesia, porque sienten que aquí les tenemos la pitita agarrada. Dice, no, dice, ahí no hay libertad. Dice el pastor, lo tiene, dice, ¿quiere uno ir al baile? No, ¿para dónde va? Dice, no, ahí el pastor no lo deja a uno, dice, ahí no lo deja. Pues eso es lo que Dios quiere, que no los dejemos, porque si los dejamos, usted sabe cuál es la cualidad de las ovejitas, ¿verdad? Por eso el Señor dice que somos ovejitas. Porque las ovejitas son los animales más tontitos que hay. Cortos de vista, cortos de oído, débiles, todo. Les están haciendo daño y no dicen nada. El diablo le está haciendo pedazos y como ovejitas dicen, ahí se quedan. Y les jalan una patita, dicen, se la están comiendo. Dicen, ahí se quedan. Porque es ovejita. Entonces por eso la ovejita tiene que cuidarla el pastor.
Mientras la ovejita duerme, el pastor tiene que estar velando. Tiene que estar velando. Mientras la ovejita, hermano, está ahí, que quiere ahí, hermano, las cosas de la carne, el pastor tiene que estar pensando cómo cuidar a sus ovejitas. Y crea un muro y tiene el callado y no duerme y está ahí pendiente. Y cuando ve que una se quiere salir, la jala y la trae. Y eso es lo que hace. Porque si dejamos que una ovejita guíe a otra ovejita, van a terminar en la trompa del lobo. Por eso Dios dijo, tiene que haber un pastor y un rebaño. Y al rebaño tiene que cuidarlo el pastor. Así que por eso que así es la cosa, hermano. Que como ovejitas tenemos que dejar que nos cuide Dios a través de un ministerio. Porque si nos dan la mano, no nos agarramos el codo, nos agarramos el brazo y todo lo que nos dan de más. Así son. Por eso le digo, por eso hay gente que no le gusta, hermano, ser constantes en la iglesia, porque sienten que aquí, hermano, los tenemos maniatados, que no los dejamos gozar, entre comillas, la vida. La vida, de hecho ya la estamos gozando, pero la vamos a ir a gozar eternamente con Dios. Ahora, si usted quiere gozar la vida en esta vida, son cortos los días que le quedan, porque no son muchos. Pero si usted quiere ganar su vida aquí, el Señor dijo, la va a perder cuando esté frente de Dios allá. Amén, hermanos. Así que yo les pido perdón si no hacemos como les gusta, si no predicamos como les gusta, si no enseñamos como les gusta. Yo les pido perdón, pero a mí me interesa más agradar a Dios que a ustedes. Me importa más qué dice Dios de mí que lo que ustedes digan de mí. Eso me importa más. Porque a quien le voy a dar cuenta es a Dios, no a ustedes. Amén, hermanos. Así que el que es de Dios, dijo el Señor, no se preocupen. Ustedes prediquen la palabra de Dios, porque el que es de Dios se entenderá si la doctrina